Parece un remolino, ¿no? Dentro del testículo y en un derrame, ¿no? Esa encajadita de capas, ¿sí? Es típico y patológico. Estamos hablando de la microlitiasis. Entonces, el predictor, bueno, hay discordancia, ¿no? Pero no se olviden que el cáncer testicular no es un cáncer arriba de los 40. El paciente es joven, por si acaso, ¿no? 25, 30, 35 años, claro que tiene eso, ¿no? Y si yo encuentro solamente microlitiasis, ese paciente tiene que hacer un control trimestral, ¿ya? Sí o sí. Y si yo encuentro tumores, bueno, ustedes saben que un tumor, donde sea que esté, dependiendo de su comportamiento, de su morfología, lo vamos a clasificar, ¿no? Si es posiblemente benigno, malenoma, ¿no? O son malignos. Entonces, los tumores malignos se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Los que son germinales, que son casi la mayoría de ellos, ¿no? Y algunos que son derivados de los cordones sexuales, ¿listo? Dentro de estos germinales, el más común, el seminoma, ¿sí? Después tenemos las variantes, ¿no? El seminoma espermatocítico, ¿no? Los carcinomas embrionarios, que son mucho menos frecuentes, ¿no? Tumores de células germinales, los coriocarcinomas, y entra dentro de la clasificación del teratoma, porque como discutíamos hace un rato, ¿no? A veces damos la impresión de una sombra, clasificaciones en que el teratoma, depende de qué composición tiene, se puede comportar con diferentes patrones ecogénicos, ¿no? Entonces, no es de descartar, ¿no? También hay que acompañar. El teratoma es lento, tarda en crecer, ¿no? En cambio, un CA se va rapidito. Y miren, para que vean que hay los lobitos disfrazados de oveja, así como en tiroides, ¿no? En tiroides decían ustedes, un nódulo bien circunscrito, bien pequeño, homogéneo, lipoecoico, hasta ahí bonito, pero pónganle doble, ¿verdad? Ahí está. Tiene. Aquí tenemos un seminoma único, ¿no? Y aquí un seminoma con microlitiasis, fíjense, ¿no? Entonces, no se confíen, hay los lobitos, ¿no? Disfrazados de oveja, ¿ya? El tema es así: tumor lipoecoico en vesícula, riñón, testículo, tiroides, que no se haga que se vean los ovario, ¿listo? Todos estos órganos que tienen actividad constante tienen a ser metaplasias, ¿ya? Entonces, tumores lipoecoicos, por más bonitos que sean, son sospechosos, ¿listo? El coriocarcinoma, a diferencia del seminoma, es un tumor irregular. Tiene mucho más flujo vascular, alto índice de resistencia en los vasos que afluyen hacia él. Fíjense cómo tiene un patrón más heterogéneo, ligeramente irregular, ¿no? A veces son manchas, ¿no? Miren el seminoma, es muy bien indicadito, tiene un patrón más homogéneo, ¿sí? Fíjense, ¿no? En cambio el corio tiene pocos microcalcificaciones, ¿no? Entonces es digno de clasificar, ¿no? Entre las lesiones sospechosas. Peor cuando ustedes encuentran un flujo central con distribución variable, miren, tiene hasta flujo periférico, ¿no? Y es que los coriocarcinomas son de crecimiento muy acelerado, ¿no? Por eso tienen una hipervascularización también. Bueno, hidrocele, que discutíamos hace un momento, ¿no? Hidrocele es el resultado de una acumulación excesiva de líquido entre las túnicas, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es un testículo flotando. Pero dijimos que hidro es agua, ¿no? Es anecoico, ¿sí? Ustedes tienen un hidrocorpus, también lo líquido anecoico dentro del hidro, ¿sí? Donde sea que sea hidro es agua. Pero ¿qué pasa cuando ese líquido es espeso y tiene movimiento? Entonces se llama espermatocele. ¿Okay?
Y si tenemos la suerte de ver un espermatozoide, es como una lluvia de meteoros. Van a caer en movimiento acelerado, revoloteando. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un aumento del volumen del líquido con componente, ¿no? Con detritos dentro del movimiento espermatozoide. ¿Listo? El hidrocele se puede dar simplemente por congestión, obstrucción, ¿no es cierto? Yo les digo a ustedes, si yo sospecho de una torsión testicular, ¿va a haber hidrocele? Sí, por la torsión. No, vale. Porque la acumulación de líquido en un tejido se da por un proceso irritativo, ¿sí? Un proceso irritativo. Después se vuelve congestión y de la congestión pasa a la inflamación, ¿cierto? Bien, nuevamente fíjense la ectasia de la red de tesis, ¿no? Ahí tenemos un pequeño segmento de la red, pero fíjense toda esta segmentación de los tubos totalmente dilatados, ¿sí? No son quistes, son tubos. ¿Puede haber un quiste testicular? No. Un quiste se da por proliferación propia, por trauma, ¿no? Pero es redondo y de todos los ángulos va a ser redondo, ¿no? En cambio aquí lo que vemos son estructuras tubulares, ¿ya? La ectasia puede ser unilateral, no puede ser bilateral, ¿no? Y lo peor de todo, lo que más a veces cuesta evaluar, traumatismo, ¿ya? Cuando el paciente viene a consulta, bueno, que nosotros hacemos en realidad consulta, porque mientras estamos haciendo el estudio, le estamos preguntando qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, cómo empezó, ¿no? Entonces, existen diferencias entre un hematoma, un hematocele, una ruptura de cápsula, una fractura testicular, ¿no? Entonces, yo tengo que reconocer en base al impacto, y a veces no es solo el impacto, a veces puede ser un impacto severo, pero no hubo un daño tan significativo o viceversa, ¿no? A veces un ligero golpe y de repente una fractura, ¿eh? Y la fractura corresponde a interrupción ahí y continuidad del parénquima. Entonces, fíjense, este es un hematoma, una mancha hipoecoica avascular, ¿sí? Y ustedes van a hablar de la extensión de ese hematoma. ¿Cuánto ocupa? Si quieren hablar de porcentaje, lo ideal sería medir la extensión, el área que está ocupando, ¿sí? Fíjense, no hay flujo, esto es fluido, no hay flujo dentro del hematoma. El hematocele, miren, poco líquido está. ¿Y cómo yo diferencio un hematocele de un espermatocele? El espermatocele cae en cascada, con movimiento. El hematocele no. Aparte de eso, cuando ustedes ven sangre, la sangre en movimiento es anecoica, ¿sí? Por eso los vasos se ven anecoicos, ¿sí? Pero cuando para, primero va a tener un aspecto hipoecoico, luego se va a hacer ligeramente ecogénico y luego se hace hiperecogénico cuando está en forma de coágulo. Ese es el comportamiento de la sangre con el pasar de las horas, ¿no? Entonces, es un líquido denso de aspecto ecogénico, fíjense, con septos ahí también, ¿no? Tienen pequeños puntitos que ya están coagulados. Y hay un antecedente. Entonces, esto no es un hidrocele, pero no es un espermatozoide. Esto lo más probable es que sea un hemo, ¿sí? A veces vemos diagnóstico hemoperitoneo. Depende. El hemoperitoneo se ve así también, un líquido turbio, en un ectópico rojo. Si yo veo líquido en fondo de sangre y la paciente tiene un ectópico rojo, obvio que eso es sangre, por lógica, ¿no es cierto? Hematoma de la pared, a veces no hay lesión testicular, pero sí, miren, la acumulación de sangre a nivel, ¿no?, de la pared escrotal, ¿no?, en la bolsa, dentro del tejido, ¿eh? Entonces yo tengo que localizar dónde está, ¿no? Y muchas veces sucede que después de un trauma hay una retracción del testículo, ¿no? Por defensa propia del testículo. El cordón espermático es como un resorte, ¿cierto? Cuando existe, ¿no? Por eso decimos que el gen tiene que ser tibio, que cuando ponemos gel caliente en el tejido se retrae, ¿no?
Y aquí va a haber una retracción, ¿por qué? Por ocupación de espacio. Porque ese líquido está ocupando espacio, está elevando. ¿Cuál es la diferencia entre un infarto y un hematoma? Miren, una mancha hipoalcohólica irregular, una mancha hipoalcohólica irregular. Ninguna diferencia. ¿Cómo ustedes distinguen un hematoma de un infarto? Piensen, piensen. ¿Nada? El infarto, la obstrucción es antes del testículo, ¿verdad? A eso se refiere. No nos va a ayudar mucho si hay, ¿no? Porque si fuera antes de, entonces va a haber disminución en el flujo sanguíneo hacia el testículo. Bien. Siempre que el infarto sea a nivel de las arterias crematéricas ventriculares, uno no va a pasar al testículo. Okay. Si es por la rama anterior, vamos a tener aquí, ¿no? Una zona química. ¿No ven? Pónganse, compítense la vida. Estamos allá en un pueblito en el fin del mundo con un ecosaurio de 14 pulgadas. No tiene nombre. Y ahora ahí es la luz. Es como cuando nos mandan a hacer provincia. Improvisen en realidad, ¿no? Yo tuve que intubar a un paciente con un alambre de jardinería. Ajá. Llegó un paciente en paro, un viejito, no teníamos tubo, sacamos uno de quirófano, no había la guía, le dije al jardinero traer un alambre, intubar, despachar. A un niño le hizo una traqueotomía con un pilo. El niño se había tragado una pelota, estaba atragantada y no había cómo sacar, porque olvídense que pinzas allá de cena no tenían las enfermeras. Anestesia con pilo, fino el pilo, pasó, claro, sin la Mira. lámina, sin la tinta, ¿no? Cápsula de oxígeno, Santa Cruz. Uno tiene que ser más libre, aquí también. Entonces, ustedes no quieren trabajar con el poder de la cómprense para ver cuánto le va a costar. Yo no hay cambio de dólar ahorita, ¿no? Pero a veces uno llega y de repente, quieren la caja china ahí. Lo dicen, ¿no? Caja china. Hoy día estamos en la práctica en la mañana y hay un doctor que es alumno del diplomado. Hace 25 años que él puede. 25 años. ¿Y saben qué me dijo el otro día? Digo, oiga, profesor, le digo, me intimida, usted me intimida. Porque sigo aprendiendo. Lo que pasa, él es mayor. La gente que salió antes se queda ahí. El pediatra de mi hija le receta cosas que ya no existen. Así es. El señor tiene 200 años, ¿no? Le receta cosas que no existen porque no tienen la actualización. Porque la verdad, seamos sinceros, a veces no vale ni más ni invertir, porque ustedes como médicos van a faltar un nivel. Si ustedes tienen una maestría, le vale 2 puntos. Si tienen 2 maestrías, solo le suman 0.5. Por si acaso. No van a decir que tienen una maestría, ya pagaron. Pero el que fue dirigente de una organización va a decir, siempre, 2 puntos. Entonces yo quise, perdiendo mi tiempo, 15 años de mi vida estudiando, sin contar los otros 7 de la universidad, y voy a ser dirigente campesino no para trabajar. No, está perdiendo el tiempo con tú de ser alcalde de Cuatro Cañadas. Ahora tiene su dirigente allá. Imagínense. Que se va a comprar un permite. Pero bueno, no es que lo quiera desalentar. Entonces, mucho por lo que aprendieron y ahí se quedan. La medicina es constantemente actualizarse, ¿no? Entonces, a veces pasa. Y eso yo les digo, no se conformen con tener lo más bonito. Tienen que ir, salir de
de su zona de confort y complicarse la vida. Ese es el médico de verdad, el que se complica, el que no tiene herramientas y tiene que improvisar. Yo tengo a mis alumnos de segundo semestre que doy en biología y notificación y los someto. Y ayer tuvimos una reunión, todos los docentes, incluyendo la área administrativa, comercial, y de medicina, pues somos varios, ¿no? Era una emergencia en la reunión. Todos teníamos que estar. ¿Alguien quiere contar con la ¿Nadie? ¿Puedo hablar? ¿Y qué era la tanta emergencia? Que los chicos están desmotivados. Y yo, ¿en serio termino con eso? Tenemos que hacer algo porque los chicos no están motivados. Y dice una docente de medicina, sí, los chicos se desconforman con la nota, entonces cuando llegue el final de disco, les hago bonito para que suba su nota. Pero mirando así, me recuerdo otro docente dijo también algo parecido. Y yo era calladita, y ¿quién será la señora que nos desarrolló? Y usted qué opina, y viene para aquí. Yo no tengo eso. Yo digo, yo le regalo no nada. Quiero que motivemos a los chicos. Yo les digo a ellos, ustedes tienen que motivarme. Yo no tengo que motivar. No tiene sentido. La única forma que yo les puedo motivar es que estudien y sacarlos de su zona de confort y mostrarles la realidad. Aquí es bonito, ustedes miren los hospitales, vayan pues a meterse a hacer turno. ¿Ah? Cuando tengan que hacer una célula con cartón. Eso es lo que los motiva. Mostrarles la realidad. Mirando, lo único que le digo, yo la única motivación que le puedo dar a mis chicos, que son para mí son niños, es que cuando les va mal en la nota, decirles que la nota a veces puede ser un solo número y que yo los conozco, porque mi grupo es reducido, yo los conozco y sé qué potencial. Con eso le digo todo. Y el que no es para medicina debe estar perdiendo mi tiempo y dedicando a la medicina. Porque el médico que quiere ser médico de verdad no quiere llamarse, quiere ser. No es lo mismo querer llamarme, quiero que me llamen doctor. No, yo quiero ser. Y ustedes saben el poder de una bata blanca. Se han puesto a pensar ya, pues nosotros somos médicos viejos, ¿no? ¿Qué hace una bata blanca? Orden. Yo con una bata blanca llego al hospital y digo, señora, sáquese la ropa. Sí, doctora. A ver, venga, doctor, usted decide, señora, sáquese la ropa. ¿No? Claro, el paciente, y bueno, eso antes, ¿no? Ahora los pacientes ya vienen con su diagnóstico. ¿No? Ya vienen con chat ¿no? A mí me discutieron un Big Rats. Y la paciente le dice, doctora, pero ¿estás segura del Big Rats? Porque yo leí. ¿Usted lee? Pero lo leí en internet. ¿Usted sabe en internet? A ver, me propongo. Usted ve una foto de su marido con otra mujer en internet. ¿Le va a creer? Claro que sí. Y si es montaje, o su marido triste, inocente. No todo lo que dice internet. Y el paciente hace eso, googlea. Yo a mi paciente le digo, mira, hay esto, puede ser tal cosa, tu médico tiene que verlo, pero ya te voy avisando, hay algo. Y no vas a googlear. Les digo de verdad, no estén googleando y perdiendo el tiempo. Para eso se lo explico yo aquí. Esto es ciencia. Porque no ni googlean estos dos. No, se están muriéndose. Cuando no se salen toda la película. Entonces, imagínense. Entonces, yo quiero que ustedes salgan de su zona de confort. Vamos a comunicarnos. Estas generaciones que no digo que están preguntando que yo nos llamaron a una reunión de emergencia el año pasado. Yo tenía 3 grupos. Yo dije, ¿cuándo voy a ganar plata en alrededor de una miseria, pero con más grupos? Me cortaron de horario. Es que vinieron los padres. Mi padre nunca pisó en la universidad. De hecho, mi padre juraba que yo estudiaba bioquímica. Porque el horario de salida era muy tarde, a las 8:20 de la noche. Y yo le dije a la directora de carrera, doctora, con todo respeto, viernes y sábado están en la farra, le dije, allá en Casa Grande, hasta las 5 de la mañana. Entonces, esos días no son peligrosos. Pero de lunes a jueves es peligroso, ¿no? Salir a las 8 de la noche a la universidad. Entonces, por ahí va la situación. Mi hija me dijo a mí, mamá, yo ya sé qué quiero ser cuando sea grande. ¿Qué eres? YouTuber, belleza, te apoyo. Vos sí vas a ganar plata. Mira a tu madre, 20 años estudiando.
Pero un youtuber tiene más de 1 millón de seguidores y vive de eso. Y nosotros que nos comemos libros, estamos aquí sábado en las tardes, estudiando, deberíamos estar grabando videos en YouTube y vamos a ganar más. Pero bueno. Entonces salgamos de la zona de confort. La misma imagen, perdón, la misma imagen. No tengo dos dedos. La clínica. Señor, ¿cómo fue? Ah, no, pero cuando yo estaba sentado viendo una película, de repente sentí un punzoncito, ¿no? Que bajaba de ahí, pero pasó un rato, una media hora y me empezó a doler más fuerte. De repente el dolor fue inmenso. El hematoma, ¿por qué se da? Por más que no tengan dolor, ¿no? A los chicos de hematológica no tengo. Tienen unos P40 y vos se lo que tienen ustedes. Y tienen un ese líquido y nadie quiere de ese líquido. Equipazo. Yo digo, yo cuando dice Martín me existía esto. No sé quién, no, ustedes no fueron metidos, pero antes teníamos los equipos, los P20, P15 y un S6 importante, y nadie quería. Negativo, el que no rota por la caja china no pasa ni materia, todo rota por la caja china. Entonces, aquí nadie va a tocar doctor. Pero doctora, ¿cómo hacemos la proteína? Como anatomía. ¿Y el lupus? Anatomía. ¿Listo? Aquí lo mismo. No hay Doppler ya. Evidentemente, ecografía sin Doppler, porque una cosa es la cualificación, otra cosa es la cuantificación. Yo puedo utilizar algo de espectral sin Doppler, si yo conozco el trayecto de base, ¿cierto? Conozco la morfología de onda. Yo les hago, ¿saben qué les hago? Cierren los ojos. Agarro una botellina fútbol. ¿Qué vaso es? Todos aplazados. Tiene su sonido. La botellina, el ductus. Todas las arterias tienen su propio sonido. Entonces no dependamos tanto del otro. Entonces el tiempo de evolución, la causa del dolor. ¿A ver? Ahora, pregunta. Torsión testicular. ¿Qué voy a encontrar? Aumento del volumen. Porque al torcer empieza a haber un proceso congestivo, ¿sí? Edema, tiene que haber edema, fíjense. Bueno, hay un ligero edema, pero hay un borramiento acá, ¿no? Aumentado de tamaño con áreas ligeramente congénitas, un patrón. A la red del teste empieza a sufrir, porque quiere que todo el cordón está torcido, ¿no? Entonces no tiene por qué eliminar líquido y no recibe flujo y no saca flujo. ¿No ven? Entonces empieza a edematizar y todo lo que haya de conducto dentro de una estructura que está afectada, está trancada, se va a congestionar, se va a dilatar, ¿no es cierto? Entonces empieza a haber aparición ahí de la red del teste. Un hidrocele, bueno, depende del tiempo de evolución y depende del tiempo de evolución para que esto termine en necrosis y amputación del tejido, ¿sí? ¿Y qué es el flujo? ¿Será que en la torsión testicular el flujo está presente o ausente? Tiene que estar disminuido, pero ausente. Disminuido. Porque Dependiendo del grado de torsión. ¿qué tan torcido está? Si es una torsión severa, Total. se acabó inmediatamente. Porque la torsión es así, rapidísimo. El señor está caminando, y allá fue y se cayó al piso. Y es un dolor. ¿No ha pasado? ¿No? ¿Nadie? Sí. Lo tira al piso, ¿no es cierto? Es terrible. Empieza con un dolor así de nada. Da 3 pasos, el paciente está caído en el piso. O sea, es un dolor horrible, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver yo? Hay un edema, ¿no? El edema aparece en una hora después, ¿no? Cuando ya la cosa está fea, y de repente yo encuentro un flujo muy bajo, bajo, una velocidad mínima de la arteria cremastérica. Ah, caramba, que este flujo debería estar entre 20 y 30, ¿por qué está en 5 de velocidad? Porque está en el, ¿no? Y su resistencia está aumentando.
hasta que no sale, ¿sí? Pero hay flujo, entonces hay una torsión parcial. Entonces el flujo no es predictivo de una torsión, ¿no? Puede que sea parcial, ¿ya? Y de repente nos vamos a la zona del cordón espermático, ¿bien? Y el signo del himno. ¿Bien? Qué bonito se ve. ¿No? Y eso significa que en realidad no es el testículo que se tuerce, el cordón espermático, ¿sí? El testículo se gira y hace que el cordón se tuerza. Y vamos a ver qué es decir. Y dependiendo del tiempo de evolución, empieza a acumular más líquido, ¿no? Y el dolor se vuelve más agudo y el edema, miren el edema, se va presentando en todos los niveles. Aquí no se ve mucho, pero aquí sí. ¿Listo? Si yo veo flujo, cuantifiquen, vean cómo está ese flujo, ¿ya? La idea es que el flujo esté disminuido, entonces la velocidad también va a estar disminuida, pero la resistencia que tiene que haber aumentando, ¿ven? Por eso se ve una onda delgada, ¿verdad? Con poca o baja velocidad en los picos históricos. Bien, hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí? Y el epidídimo, esto es común. De hecho, es más común ver una epididimitis, ¿no?, que una orquitis, y eso en los pacientes adultos. Miren que después del COVID, los pacientes hacían prostatitis y epididimitis. No sabemos si fue Hay varias secuelas. ¿No ven? Nadie vio escamas por la vacuna. Es decir, si nos vacunamos, vamos a morfar. La epididimitis, ¿qué es? Netamente inflamación del epidídimo, ¿sí? Entonces, fíjense que el epidídimo, que debería tener más o menos unos 15 milímetros, ¿no?, la cabeza, 5 y 5 la cola, se vuelve gordito, tiene un patrón más hipoicoico, a veces más hipogénico, pero la tendencia de un órgano digestivo, ¿no?, tiende a engrosar, a irregularizar, y miren el flujo aumentado. Entonces, en itis hemos dicho que aumenta el volumen, cambia el patrón del parénquima, aumenta la vascularidad, aumenta el líquido pélvico, ¿no? Fíjense que aquí hay un hidrocele, ¿sí?, consecuente de este proceso. Y la cola del páncreas, y la cola del epidídimo levantada, ¿no? Porque al congestionarse se hincha, y al hincharse se levanta, ¿sí? Quistes del epidídimo. Esto es común. 9 de cada 10 pacientes lo tienen. Y es una causa de infertilidad en un 20%. ¿Ya? Entonces se puede corregir, ¿no? Pero la tendencia es que los quistes casi siempre están en la cabeza del epidídimo, muy rara vez en el cuerpo, ¿no?, y alguna vez en la cola. Y pueden ser quistes grandes como espermatozoides, ¿no? Entonces es importante medirlos, controlar. Ya el urólogo dirá, ¿no?, en 3 meses, en 6 meses, ¿no es cierto? Se puede hacer función, ¿no?, y drenar estos quistes, porque a la larga, ¿no?, van a obstruir la salida del líquido seminal y van a terminar dilatando las redes de este, ¿no? En ese quiste, doctora, disculpe la interrupción, para medir el tamaño del quiste vamos a hacer lo que se hace así, 3 meses. las 3 medidas. ¿Cuál voluntad? Hay que ser flojito, ¿no? Y a veces hacen, le digo, no hagan la entrevista del baño. Agarran en la misma mano. Para eso el equipo tiene un lugar. Ustedes hagan, yo les digo, doctora, yo sé que un quiste es redondo. Todos sabemos que un quiste es la bolsa redonda. Pero si yo le digo, mi funda se está desarmando, ¿cuánto mide esto? Usted lo está viendo de frente, ¿sí? ¿Cuánto mide? A los mómetros. 6 por 4. 6 ya. ¿Cuánto mide de fondo? No puede verlo, depende de la perspectiva. Entonces yo qué tengo que hacer para que yo tengo que Hacerlo en corte transversal. Entonces ustedes hablan igual, corte transversal, corte sagital, mido. Es redondo, porque yo puedo ver algo aquí redondo, bueno, no voy Pero a ver. aparentemente puede ser. Y de repente es más irregular, ¿no es cierto? Y de repente esto redondo que usted está viendo no es el epidídimo, ¿no? No es un quiste en el epidídimo, de repente el líquido puesto atrás se va a enlocar, entonces no es el quiste es redondo.
todo alrededor, no hay cambios. Entonces las dos pistas, por eso se llama ecografía 2D, dos dimensiones, todo se mide en dos dimensiones, ¿ya? Y lo tiene en diámetro y volumen. ¿Listo? Entonces usted lo va a informar, ¿no? A nivel de la cabeza del epidemio, una imagen quística simple, porque no tiene nada dentro, que tiene una extensión de tanto por tanto y un volumen de tanto. Listo. Y si hay contenido en movimiento, el líquido central probablemente es un espermatozoide aislado dentro del centro, ¿no? Y si no, puede haber nivel, puede haber engrosamiento, un quiste complicado del líquido aislado, ¿no es cierto? Bueno, vamos a pelear. ¿Nadie es un otro acá? ¿Trabajan con un otro? Bien, vamos a pelear. ¿Qué es el varicocele? Es la incompetencia del universo panquiliforme en el retorno venoso, ¿sí? Y también representa casi un 25 a 30% de infertilidad. Y ojo, es de jóvenes. Es de jóvenes. Antes del varicocele arriba de los 4 va a tener 40. Ahora no hay 40. 20, 25 años, los chicos están haciendo prostatitis, están haciendo varicocele, ¿ya? Son fenómenos que se van dando, no sé, ¿no? Climatológicos, por eso no llegaron las internas de Chile por el clima. Hábitos, no sé, algo. Esteroides. Sí, hay una gimnasia pinchándose hay un amiguito abajo, nunca más actividad sexual, porque ¿qué hacen los instructores del gimnasio? Ellos hacen todo. Eso está mal. Están causando daño. Y tiene altas ¿Y consecuencias. esa proteína y creatinina no hace daño? O sea, algunos dicen que no hace daño para nada, digamos, que ven. Pero Es todo. sintético. ¿Ah? Todo sí, ajá. No es natural Y a la larga. consumir tanta Se cantidad. gasta un platanal en eso. Mm. Y cuando lo dejan de consumir, se desinflan. En mi época, yo fui casi un competidor en fisiculturismo. Hace 20 kilos atrás. O de ¿Verdad? brazo. No, pero tenía músculo de lado, pelea los varones. ¿Y saben qué era nuestra dieta? Huevo, Pecho. huevo, pollo, espinaca, fibra, tomate, hacer. Así era. Ahora todas estas cosas que vienen con químicos, con cosas, y los chicos andan inyectándose sin siquiera conocer, ¿no?, las complicaciones que tienen. Están tomando hormonas, están tomando esteroides, están tomando no sé qué, corticoides, y después están atrofiados. ¿No? ¿Y para qué? Para que si en 6 meses lo dejan usarse de quinta. Lo mismo, y afecta aquí. ¿Ya? La idea del varicocele es que existe un grado de reflujo venoso retardado fisiológico. Entonces, ¿cuál es la función? Llenar el plexo panquiliforme del retorno venoso y expulsar la sangre. ¿Listo? Si yo le hago a este paciente en decúbito supino maniobra de Valsalva, se van a dilatar las venas y van a retornar a lo que estaban. Simetría, 2 milímetros, 3, normal. Al hacer maniobras de Valsalva, resonamos el ritmo un poco, No. porque el tuyo El traductor tiene que estar Ah, no apretado, el traductor suelto. eso te va a decir porque tiene que estar suelto para. Si yo presiono, estoy contrarrestando el flujo. Más presión. Bueno, la menos presión posible, colocar el traductor ahí y decirle empiece a empujar lento y luego cuando esté en su máximo potencial sostenga, aguante, suelte y el plexo se vacía. Pero existe una ligera dilatación post-balsámica que se tarda unos 10 segundos. Puede dar eso es normal. ¿Ya? Ahora, hay una controversia en el tema que hace años no hay. Grado no existe. ¿Ya? En ecografía no hay grado. Hay grado en la clínica. Si es palpable, cuando es palpable, si a la bipedestación se notan las venas del control. Eso es grado clínico.
Pero en ecografía, ¿qué nos dice? Si entre 2 y 3 milímetros se dilata, grado 1, 2, no de 3, incluso dicen máximo hasta 3 milímetros, más de 3 milímetros ya es dilatación del texto. Y los libros antiguos hablaban de hasta 5 milímetros de diámetro de las venas permastéricas. Hoy no. Entonces, normalmente yo espero encontrar un plexo con un vaso menores a 3 milímetros. Con maniobra de WhatsApp van a llegar a 5, pero va a reducir menores. Y si retrasa demasiado el regreso, entonces ya podemos considerar que puede haber un grado de glicosema, pero no dar un grado 1, 2, 3, no. Mejor es decir, hay o no hay. ¿Entiendes? Bien. Esto no tiene que ver en la eyaculación, cuando bota, claro. cuando bota, y si hay dolor o no hay dolor. Influye porque normalmente el paciente cuando eyacula siente dolor. Y a veces dicen después de la eyaculación siente una ligera hinchazón en la parte Sí, de cuando vienen relaciones sexuales, ahí es donde viene la pregunta de ellos, que les duele y que se les inflama. Claro, influye, claro. Imagínense toda la presión que se genera en los cuerpos cavernosos y todo el sistema venoso. ¿Ya? ¿Qué otra cosa hay? Hernia inguinal, ¿no? Asa de intestino en la bolsa. ¿Quién no ha reducido una hernia escrotal? Teníamos un paciente en contacto, me acuerdo. Cada vez llegaba, yo me dije, ¿y a qué viene pues más o menos? Porque así era su escroto. Y llegaba, se echaba en la camilla y él solito, ya está. Entonces, ¿para qué viene usted solito la vez que suele de vuelta de mala? Se operaron una vez, ¿no? Era tremenda, ¿no? La hernia que tenía. Y era reducible, claro, ¿no? Pero el problema es cuando se estrangula. Miren ahí, la bolsa escrotal con el intestino, oye, intestino grueso, ¿no? Asa de intestino en la bolsa escrotal sin signo de sufrimiento. ¿Por qué? No hay idea. Hay un flujo ahí, ¿no? Entonces, si es reducible o no reducible, lo vamos a saber en el momento del examen. ¿Listo? Otra, la torsión de los apéndices, ¿no? Fíjense, miren este apéndice. Los apéndices testiculares no son mayores de 3, 5 milímetros, pero cuando se tuercen se vuelven hipoecoicos y ellos son hemogénicos. Miren estos dos. Muy hipoecoicos, no este poquito menos, pero quiere decir que hay un cambio de conducción, y eso puede deberse a que esté torcido. ¿Y genera hidrocele? Sí, a veces genera una ligera congestión, ¿ya? Pero lo que vemos nosotros es que el flujo del testículo se encuentra conservado. Y si yo tengo sospecha de una torsión parcial, porque pónganse a pensar, de repente el paciente vino con un dolor que inició y a la media hora se puso súbito, y ustedes piensan en una torsión testicular parcial. Doppler, están los vasos espectrales, onda de velocidad de las arterias permastéricas y la testicular. Y si yo tengo sospecha de torsión, tendría el problema traumático y veo si no tengo el signo de remolino. Y por último, la agenesia testicular. Claro que puede haber. ¿Cuál es la diferencia entre una agenesia y una hiperquimia? Agenesia no agenesia. La agenesia es Eso es en teoría. ¿Y ecográficamente cómo se ve? Ay, Claro, estamos haciendo ecografía, doctora. Eso lo ves. que no hay testículos. No hay ninguno, pero ¿qué más falta? Las arterias. No, pero el testículo. Que no hay un testículo mayor. No hay testículo y no hay bolsa. ¿Dónde está la bola túnica? ¿Qué bolsa? No, nunca se formó el testículo. Entonces, ¿para qué se va a formar una bolsa? ¿No? Si no hay un testículo formado. No hay nada. Solamente vamos a ver, claro, el tejido puede ser está ocupado por tejido graso, ¿no? Pero no vamos a ver la imagen de una bolsa. Entonces, puede haber claro. Entonces, combinen siempre la clínica con la hallazgo.
¿no? Ahí les dejo un cuadrito, ¿no? La importancia en la torsión reticular vertical doble, ¿no? Depende, ¿no? De qué tan torcido esté para que esté el individuo ausente, ¿no? La torsión de apéndice también, vamos a ver que no hay flujo en el perímetro del apéndice, la orden que limite los traumatismos, los pulmones, fíjense todo, ¿no? Inodoro, ¿cómo son los? No duele, ¿verdad? Entonces, eso ustedes lo revisan, ¿ya? Bien.